En 2 noches calurosas de agosto en 1969, una serie de brutales asesinatos en Los Ángeles conmocionó al mundo y destrozó la inocencia de una era. Y en el centro de todo estaba Charles Manson, un expresidiario convertido en líder de culto que había enviado a un grupo de devotos seguidores para hacer su trabajo sucio. Y para cuando todo el derramamiento de sangre había terminado, 7 personas murieron y el salvajismo de los crímenes de la familia Manson acopló con sus espeluznantes elementos rituales, y seguro que el caso se quemaría en los corazones y las mentes de aquellos que lo escucharon. Y más de medio siglo después, los asesinatos de la familia Manson siguen siendo una piedra de toque cultural. Marcaron en muchos ojos el momento en que murió la década de 1960, poniendo fin abruptamente al carácter de paz y amor de la década, y la idea de que una banda ambulante de hippies podría convertirse en un instrumento en un tipo de violencia apocalíptica, golpeó profundas cuerdas de miedo. E incluso hoy noticias de Manson o sus seguidores, de las audiencias de libertad condicional a los rumores, todavía llaman la atención. Así que esto es duradero. La importancia cultural y psicológica plantea la pregunta: ¿por qué seguimos hablando de los cultos de conspiración criminal de Charles Manson, asesinos en serie y asesinato? Todas las cosas que me encanta consumir, y sé que tú también lo haces. Estás enfermo retorcido, monstruo de mente intelectualmente hermosa, y hoy tengo un amiguito, ya que estamos hablando de un hombrecito malvado. Me traje con otro hombrecito, pero no es malvado. Et tant dulce bébé, es un bebé dulce y es mi verdadero amigo criminal. Y para aquellos de ustedes que solo están escuchando, estoy sosteniendo a Rupert, mi pequeño perro salchicha, frente a la cámara, tan listo para hablar sobre el culto a Charles Manson, así que hagámoslo bien. Así que sin más preámbulos, desabrochemos nuestros cinturones de seguridad. Ve a burlarte de 5 por la carretera. Pisa los frenos y atravesar este parabrisas en uno de los cultos más infames. Juntos. Así que Charles Manson no nació para ser un líder de culto, lo creas o no, pero fue moldeado en uno por una vida de caos y rechazo. Como la mayoría de los líderes de culto, nació el 12 de noviembre, 1934, Scorpio, a una madre de 16 años en Cincinnati, Ohio, y Manson entrarían en el mundo indeseados y sin nombre. Ouch, y su certificado de nacimiento simplemente lo incluiría como Manson. Y su madre, Kathleen Maddox, era un adolescente problemático que bebía mucho y pasó tiempo en prisión por robo. Cuando Charles era solo un niño pequeño, así que no fue un buen comienzo. La manzana no cayó lejos del árbol. Así que el joven Charles pasaría entre familiares y tutores, y en un momento en 1939, después de que su madre fuera encarcelada, lo enviaron a vivir con una tía y un tío en la zona rural de Virginia Occidental, aunque Kathleen fue puesta en libertad condicional brevemente cuando tenía 7 años, y ella se reunió con él, pero esa estabilidad no duró. Manson describiría más tarde este periodo de su vida lo más feliz que había sido, pero pronto su madre volvería a sus viejas formas de negligencia y delitos menores, y Charles lamentablemente se sentiría abandonado una vez más. Así que a los 9 años Manson comenzó a exhibir un comportamiento perturbador, y por molestar me refiero a esa mierda loca, porque a los 9 años incendiaba su escuela. Solo presagia un patrón de crimen por venir, y con una infancia manchada por la negligencia, transitoriedad y abuso, se convirtió en parte del sistema de justicia juvenil muy pronto.
Así que a los 13 años Manson sería enviado a la escuela Gibbel para niños, un reformatorio estricto, donde los golpes y los castigos severos eran rutinarios, y como puedes imaginar, esto no hizo mucho por rehabilitarlo. En todo caso, lo endureció aún más, diferentes momentos. Y un psicólogo que realmente evaluó a un adolescente Manson notó su, entre comillas, era agresivamente antisocial y tenía un complejo de persecución, atribuyendo estos rasgos a una vida familiar desfavorable. Si se puede llamar familia en absoluto, en otras palabras, Charles Manson básicamente creció sintiéndose no deseado y no amado, y aprendiendo desde el principio esa violencia y engaño podría servir como herramientas de supervivencia en un mundo muy hostil. Así que la infancia de Manson y primeros años de adultez eran una puerta giratoria de las instituciones correccionales, porque si no estaba huyendo de un reformatorio, estaba cometiendo nuevos delitos que lo llevaron a centros de menores y eventualmente prisión federal, y a la edad de 17 años después de escapar de una instalación de mínima seguridad, Manson sería atrapado conduciendo un coche robado a través de las fronteras estatales. No sé mucho sobre derecho, pero creo que eso es ilegal, y fue un crimen federal. De hecho, y aquí es cuando comenzaría su primer periodo en prisión, y durante los próximos 15 años, sería encarcelado por una serie de delitos, incluyendo pero no limitado a robo de coche, robo a mano armada, fraude de cheques de proxenetismo y otros. Así que cuando llegó a los 30 años, Manson había pasado más de la mitad de su vida entre rejas, y para alguien que no fue querido y no amado, y realmente no tenía un lugar en el mundo, la prisión se convirtió en su hogar. De hecho, cuando iba a ser liberado de la prisión de Terminal Island, en marzo de 1967, Manson rogó que no lo dejaran salir, y realmente sabemos que esto es algo que les pasa a los presos que pasan gran parte de su tiempo en la cárcel. Ese es el único lugar que conocen, así que es el único lugar donde se sienten cómodos. Y si salen, realmente luchan con en la vida real, y a veces incluso se quitan la vida, pero a menudo vuelven a caer en el crimen solo para terminar en el mismo lugar que ya estaban. Pero hay algunos que están rehabilitados y pueden entrar en la sociedad, pero no es tan común como te gustaría pensar. Después de solicitar permiso para permanecer encarcelado, pero, por supuesto, esa solicitud fue denegada, y a los 32 años, Manson volvió a la sociedad durante el verano del amor. Y este fue un período durante finales de la década de 1960, y fue una época de agitación cultural radical, especialmente en California todavía para Manson. El mundo fuera de la prisión era simplemente abrumador y confuso. Para que Manson saliera de la cárcel y poco a poco se acercaba al barrio hippie de San Francisco, de Haight-Ashbury. Al ser liberado Manson inicialmente, en realidad se reportó una clínica de transición en el Hyatt, dirigido por investigadores que estudian los efectos del LSD en la cultura juvenil. Inscríbeme solo bromeando. Estoy bromeando. Y definitivamente estoy bromeando, porque fue secretamente financiado por agencias como la CIA. Avísame si quieres que profundice en la CIA y MK Ultra y todas esas cosas divertidas, porque y me encantaría cubrirlo. Así que avísame abajo si quieres que haga eso. Si quieres que cubra eso, pon el emoji alienígena en los comentarios. Pero de todos modos, en Hyatt, Manson se encontró en el epicentro del amor libre, drogas psicodélicas y política antisistema.
a lo largo con de la experimentación espiritual, así que fue perfecto, caldo de cultivo para alguien con su particular conjunto de habilidades. Y ese conjunto de habilidades fue manipulación, así que Manson rápidamente aprendió a aprovechar esta subcultura hippie, adoptando su aspecto y su jerga con su pelo largo, barba desaliñada y ojos intensos. Son ojos increíblemente intensos. Es como si fuera aterrador. Es como pequeño monstruo extraño. Y algunos dijeron que incluso se parecía a Jesucristo. Que eso es un poco blasfemo, pero está bien. Y como Vincent Bugliosi. El fiscal que llevó a Manson a juicio observó: muchos estafadores y criminales habían cometido crímenes peores. Entre comillas, ¿por qué seguimos hablando de Charles Manson? Pero Pelosi diría que Manson, entre comillas, tenía un aura. Una milésima parte del 1% de las personas tienen un carisma casi místico que atrajo a la gente. Y no sé exactamente de qué está hablando la gente, porque lo escuchas hablar como en entrevistas y todo, y es solo que es una tontería, ya sabes. Pero supongo que la mayoría de la gente estaba drogada y esas cosas. Así que podría tener sentido. Supongo, pero de todos modos, detrás de las rejas, Manson había sido un estudiante del comportamiento humano y las ideas extremas, y en realidad estudiaría Dale Carnegie es cómo ganar amigos e influir en las personas, aprendiendo tácticas para encantar y manipular a los demás. Y los registros de la prisión muestran que realmente exploró cienciología y absorbería conceptos de grupos ocultistas como el proceso, Iglesia del Juicio Final, cuya profecía de reconciliación entre Satanás y Jesucristo al final del mundo le intrigó mucho, y Manson también quedó profundamente impresionado por la literatura, notablemente Robert A. Heinlein, específicamente una novela de ciencia ficción que fue nombrada extraña en Strange Land, que presenta una figura carismática, quien encontró un movimiento espiritual de mujeres compartidas y vida comunitaria. Así que esta combinación de cienciología de autoayuda, la ciencia ficción y la religión apocalíptica mezclaron la mente de Manson, y así comenzó a crear sus propias filosofías personales. Y tal vez la influencia más significativa en Manson fue la música, y en realidad se creía un aspirante a cantautor, y la música se convirtió en su pasión y herramienta para el evangelismo, porque en la cárcel aprendió guitarra de un ladrón de bancos experimentado. Él simplemente cultivaría sus sueños de estrellato pop, y después del lanzamiento hablaba constantemente de los Beatles, cuyo álbum blanco de 1968 él creía que contenía mensajes ocultos que estaban destinados solo a él. Aquí es donde la locura está empezando a prepararse. La canción Helter Skelter en particular adquirió un significado profético en la mente de Manson, y las ambiciones musicales de Manson no eran del todo delirantes, porque a través de un encuentro casual se hizo amigo de Dennis Wilson de los Beach Boys en 1968. Sabes que estoy captando una buena vibración. Está captando una buena vibración. Me gustan los Beach Boys. No me juzgues. Y Wilson estaba lo suficientemente encantado con Manson y su séquito de personas libres, amando a las chicas que las dejó dormir en su mansión por un tiempo. Solo quiero saber exactamente lo que les está diciendo a estas personas, porque es una locura. The Beach Boys incluso grabaron una de las canciones de Manson y la lanzaron. Desafortunadamente para Manson no estaba acreditado, pero era un lado B de un sencillo en 1968 y se llamó Dejar de Existir. Luego titulado a Nunca Aprendas a No Amar. Así que Manson vería esto como solo el comienzo.
y a través de Dennis Wilson, conoció a un productor musical, Terry Milcher, y albergaría esperanzas de conseguir un contrato discográfico, pero cuando esas esperanzas se esfumaron, fue un golpe aplastante para Manson, y rechazo por parte de la industria musical pronto se convertiría en uno de los muchos resentimientos conduciendo sus fantasías oscuras. El tipo guarda rencor. Así que, para entender cómo Manson podía atraer seguidores y convencerlos de ideas salvajes, uno debe entender el clima de los años 60. La era estaba madura como sabemos si miras este canal, porque los jóvenes se estaban rebelando contra la autoridad dominante, despreciando la religión tradicional y la sociedad cuadrada, a favor de la exploración espiritual, drogas psicodélicas y vida comunitaria. Vida hippie de espíritu libre. ¿Sabes? En San Francisco en 1967 a 1968 fue el corazón de esta contracultura. Era solo un lugar donde los fugitivos, los abandonos y los buscadores convergieron. Todos solo desean conexión en familias alternativas y en la escena entró Charles Manson, un hombre sin ningún lugar a donde ir y nada que perder, armado con la astucia de un criminal de carrera y el golpeteo de un gurú aficionado, y se empaquetaría como esta figura de profeta gurú, solo tomando prestado generosamente de los símbolos de la década. Y como observó un erudito cultural, Manson cita entre comillas, tomó todos esos signos de música LSD, amor libre, estilos de vida comunales, y los remarcó como herramientas para el asesinato en masa apocalíptico, totalmente extraño, totalmente malvado y muy seductora. Oh, e irónicamente, mientras Manson se apropió de la imagen hippie, nunca fue un verdadero creyente en la paz y el amor, y se presentaba a sí mismo como este tipo de Mesías, un Mesías de amor, pero debajo de esa fachada alimentó el odio hacia la sociedad y hacia las minorías raciales y hacia el establecimiento, como ese tío en Acción de Gracias que a nadie le gusta. Todavía, en una época en la que tanta gente estaba desesperada por el significado y la pertenencia, la mezcla de Manson de vibraciones externas de Niño de las Flores y el mensaje interior del fin del mundo tocó una fibra sensible y esta fue la era de las protestas contra la guerra de Vietnam, conflicto racial y asesinatos políticos. Así que el caos y la incertidumbre se llenaron en el aire, y a las almas a la deriva por Hyde o Los Ángeles, su certeza y carisma eran simplemente magnéticos, así que en poco tiempo Charles Manson se había reunido a su alrededor un círculo muy devoto de seguidores, quien llegaría a ser conocido como la familia Manson. Así que la familia Manson no se formó de la noche a la mañana y creció gradualmente mientras vagaba por California de 1967 a 1968, solo recogiendo a los jóvenes y aparentemente sin voz en el camino, y sus primeros reclutas serían mujeres jóvenes vulnerables, cosas clásicas del líder de culto, quien encontró en Manson la aceptación y la atención que tanto anhelaban, y como recuerda Diane Lake, ex miembro de la familia, entre comillas, a todos les encantó instantáneamente Bon Me. Fue tan satisfactorio emocionalmente sentirse tan amado y aceptado. Y Lake solo tenía 14 años en el momento en que conoció a Manson. Ella era una niña literal y, como muchos otros, ella lo vio como una figura paterna cariñosa que nunca tuvo. Hubiera sido, tengo demasiados problemas con papá. Hombre, hubiera estado en eso. He vuelto. Estoy bromeando. Pero como sabes, además no, solo estoy bromeando, jajaja.
Así que Manson apuntó deliberadamente a esas personas, por lo que la mayoría de las mujeres a menudo están al final de la adolescencia o a principios de los 20. Y muchos de origen de clase media, pero con pasados muy preocupantes, o problemas familiares, inseguridades o simplemente hambre de pertenencia. Y con cada nuevo seguidor, Manson empleó las mismas tácticas: adulación, afecto y sentido de la aventura. Y a menudo invitaba a una chica a unirse al círculo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, mientras le cantaba una canción y le decía: «Ella es la chica más hermosa del mundo». Me habrían absorbido directamente. Yo era como jugar Do en ese entonces. Mi señor, siempre pienso en... ¿Sabe quién? ¿Cómo pudo esta gente? ¿Sabes cómo pueden estas personas ser tan tonto y como ser así? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Me entiendes? Como a los 17 años solo queriendo revelarme de mi familia, y mucho menos en los años 60. No tienes un teléfono. No sabes nada del mundo. Amigo, es como si el 80% de nosotros habría estado en la mano de este tipo. ¿De acuerdo? Estoy bien. Al menos yo. Probablemente hubiera dicho que no en obviamente la parte del asesinato, pero creo que habría estado rasgueando una guitarra acústica y haciendo algo de LSD en los años 60. Probablemente seguro, pero de todos modos, él acaba de tener esta extraña habilidad para sondear las inseguridades de alguien y simplemente manipular sus vulnerabilidades. Y en la atmósfera eufórica del verano de amor, jóvenes fugitivos y los hippies estaban preparados para abrazar a un hombre que predicaba el amor libre e ideales utópicos. Así que desde la escena de Asbury, el séquito de Manson justo y para 1968, Charles Manson había reunido un grupo central de 2 docenas de seguidores más o menos. ¿Quién creía que no era un hombre ordinario? Para ellos, Charlie era un gurú, incluso Jesús o el diablo encarnado dependiendo del día. Y aunque Manson retrató a la familia de una tribu de iguales, en verdad, funcionaba como una jerarquía de culto con Manson en el ápex. Y vemos lo mismo una y otra vez con Jim Jones y Puerta del Cielo. Y todos estos son los hijos de Dios. Todos actúan como si todo fuera súper, incluso esta comuna. Pero siempre hay una jerarquía, y siempre es un idiota con una mirada extraña. Así que una de las primeras en unirse a Manson fue Mary. Ella era una bibliotecaria de 23 años, a quien Manson encantó, y convencida de dejarlo mudarse a su apartamento en Berkeley. Y Mary pronto dejaría su trabajo y saldría a la carretera con Charlie, convertirse en una especie de madre de la familia. No, RuPaul, oncle madre de RuPaul. Y en realidad se quedaría embarazada con el hijo de Manson. En el verano de 1967 y Valentine Michael, el oso apodado Pooh, nació el 15 de abril de 1968, no voy a mentir. Un nombre genial. Y luego estaba Tex, y Tex nació atleta, tiene 63 años, y Tex era el principal ejecutor de Manson. Y finalmente el asesino principal en los crímenes más atroces de la familia, y Manson solía decir que Tex era su mano derecha cuando se trataba de hacer las cosas, y fue Tex a quien Manson asignaría más tarde la tarea de iniciar la juerga de asesinatos, incuestionable y muy eficiente. Tex se convirtió en el instrumento de muerte de la familia en esas noches infames, y luego estaba Bobby Bosley, un ex miembro de varias bandas de rock. Su amor por la música fue un factor de conexión profundo para él y Manson.
fue un miembro clave en el asesinato de Gary Hinman, quien vivía Bobby con cuando conoció a Manson, y fue intensamente leal a Manson. Incluso declaró en una audiencia de cordura junto con otros asociados de Manson, entre comillas, estoy en guerra con todos en esta sala. No es nada personal. Pero el mundo ha estado molestando a mis hermanos y hermanas durante mucho tiempo. Mientras están estafando nuestro mundo, nuestros amigos y nuestros hijos, será mejor que reces para que nunca salga bien. Y luego tenemos a Susan Sadie Atkins. Sadie era conocida por ser inteligente en la calle y profundamente dedicada a Manson. Y ella también tenía un estilo salvaje, racha impulsiva, y buscó desesperadamente la aprobación de Manson. Y Atkins tomaría parte en el primer asesinato que cometió la familia. Más tarde se jactaría de sus crímenes mientras estaba en la cárcel. A continuación tenemos a Patricia Katie Krenwinkel, y ella era tranquila y aparentemente gentil en los primeros días, pero Katie sufrió una transformación muy oscura bajo la influencia de Manson, como hicieron la mayoría de ellos, pero ella había sido una adolescente que iba a la iglesia antes de conocer a Charlie, y después se convirtió en una de las discípulas más obedientes, y Katie participaría directamente en los asesinatos por orden de Manson. También y luego tenemos a Leslie Lulu Van Houten. Ella sería la más joven de las mujeres de Benson a los 19 años, y Leslie se sintió atraída por el estilo de vida del amor libre y los viajes con LSD. Ella estaba en esto por las drogas. Al menos al principio, y aunque no presente para los asesinatos de la primera noche, ella fue una de las asesinas en la segunda noche. Y luego estaba Lynette Squeaky D. Y aunque no estuvo involucrado en los asesinatos de 1969, Squeaky fue uno de los seguidores más fanáticos de Manson. Y en 1975 Squeaky probó su devoción radical al intentar asesinar al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Afortunadamente, su arma no disparó, pero ella afirmó que estaba al servicio de causas ambientales y las enseñanzas de Manson, pero cada uno jugó un papel en el funcionamiento de la familia, pero todo giraba en torno a la singular figura de Charlie Manson, y sus chicas harían cualquier cosa por él, cocinarían, tendrían sexo a pedido y mendigaban en las calles por dinero para él. Y sus seguidores masculinos proporcionaron habilidades musculares y de delitos menores. Fue un culto a la personalidad en el sentido más verdadero. Con los caprichos de Manson dictan cada movimiento de la familia. Entonces, ¿cómo diablos transformó Manson a estos jóvenes, personas ordinarias, en extensiones de voluntad ciegamente obedientes? Te enseñaré que solo estoy bromeando. No te voy a enseñar. No te voy a enseñar, solo voy a decirte lo que pasó bien. Pero la respuesta está en el lavado de cerebro de culto clásico, técnicas que Manson empleó intuitivamente, y ustedes ya deberían saber esto si miran mis videos. Cubrimos muchos cultos y sabemos cómo hacerlos bien. Estás en mi culto. ¿Lo sabías? Somos un buen culto. Aunque no hacemos nada, solo nos divertimos. Comemos bocadillos y escuchamos el verdadero crimen. ¿Verdad? El puño me golpea increíble de todos modos. Así que primero Manson rompería sus identidades. Sus nuevos miembros eran típicamente altos en psicodélicos, a menudo suministrado por Charlie, y animados a abandonar sus egos e inhibiciones. Es mucho más fácil mantener a la gente a raya cuando son literalmente zombies de drogas, y en sesiones grupales de LSD, Manson actuó como un sumo sacerdote administrando ácido como un sacramento, colocando pestañas en la lengua de cada persona. Si alguna vez has estado en la Iglesia Católica, te comes el cuerpo de Cristo. Obtienes la pequeña galleta,
algo así como lo mismo excepto conoces las drogas, y él guiaría sus viajes. Con su propia narración de visiones cósmicas, y Diane Lake diría: un viaje ácido en la familia Manson fue más un despertar espiritual, describiendo cómo Charlie moldeó las mentes en estos momentos vulnerables, y Manson también explotó y afectó como armas de control, porque dormiría con nuevas reclutas femeninas casi de inmediato, incluso menores, lo cual es tan repugnante y lo enmarcaría como una experiencia liberadora o sagrada. Y un miembro de 14 años recordó que Charlie le hizo el amor de una manera que la hizo sentir, entre comillas, como si fuera una mujer, no solo un niño pequeño. Y se sintió maravillosa solo años después, reconociéndolo como depredador, obviamente. Pero al establecer esta dominación sexual e intimidad paterna, Manson unió a las mujeres a él, y competirían por su favor, y lo vieron como una fuente de amor que desesperadamente querían, y también halagó a los seguidores masculinos o unidos a través de la música y la charla filosófica, para hacerlos sentir incluidos en esta gran misión. Pero crucialmente Manson promovió esta mentalidad de nosotros contra ellos y predicaba que el mundo exterior era corrupto y que los padres y la sociedad le habían fallado a sus seguidores, y solo Charlie realmente los cuidó. Y en reuniones grupales, alrededor de la fogata o en sus casas improvisadas, él hizo sermones complicados, mezclando versos bíblicos con letras de escarabajo, e incluso advirtió de un próximo apocalipsis. Y asegurarle a la familia que solo ellos sobrevivirían le suena familiar a los niños. Puedes pensar en alguien más que haya dicho eso antes, exactamente así bajo su guía. La vida cotidiana de la familia se convirtió en un proceso de adoctrinamiento continuo, para que los miembros renunciaran a sus posesiones, y Manson insistió en que renunciaran al dinero que tuvieran o pertenencias a la olla comunal, solo aumentando la dependencia de él. También se vestirían de manera similar, a menudo en jeans sucios o piel de ante, imitando a Charlie, e incluso se movían o hablaban al unísono a veces. Fue realmente espeluznante y extraño. Lentamente todos se estaban transformando en Charlie, se estaban perdiendo por completo. Y cualquier tipo de pensamiento original o el interrogatorio simplemente no fue tolerado por Manson. Si alguien cuestionó a Manson, él simplemente los menospreciaría o hacerlos sentir como el trasero del grupo y burlarse de ellos hasta que se conformaron. Y con el tiempo las tácticas de Manson se harían más duras, y lo que comenzó como bombas de amor y drogas, más tarde incorporó miedo y violencia. Y una vez que los miembros principales se engancharon a su aprobación, Manson pondría a prueba su lealtad al mandar, comportamiento cada vez más extremo, y haría que la familia interpretara bichos espeluznantes nocturnos, lo cual es horrible, y estos ser misiones, donde irrumpirían en casas al azar mientras los ocupantes dormían. Y no fue para robar nada. No, sino simplemente para reorganizar los muebles y arrastrarse sin ser visto, básicamente torturando psicológicamente a la gente, y solo para ver si eran capaces de hacerlo. ¿Sabes? Si yo, ¿te imaginas despertarte por la mañana? Y solo viendo tu Chase Lounge en tu cochina. ¿Qué haces con eso? No sé. Soy yo. No sé yo. Creo que me volvería loco. Que creo que es lo que quería decir. Pero fue solo este extraño entrenamiento de violación de la ley y atrevimiento, destinado a adormecer al grupo por miedo a invadir hogares, y sería solo un ensayo para los asesinatos posteriores,
Así que comenzó a hacer cumplir la disciplina a través de la física también, varias seguidoras femeninas, incluyendo a Diane Lake y Catherine Comparte. Más tarde relató que Manson venció para mantenerlos. Para controlarlos, y Sharon describió haber sido golpeada, entre comillas, dentro de 1 pulgada de su vida por un error trivial. Así que Manson realmente entendió el poder del terror. Y el propio Charlie se jactó en una entrevista grabada: "Nunca pierdo el control, tomo el control. Solo un pequeño hombre demonio freak". A mediados de 1969, la familia estaba efectivamente bajo el dominio total de Manson. Vivían juntos, aislados de los forasteros, reforzando las creencias de los demás en la visión de Manson. Entonces, el escenario estaba listo para que estos seguidores adoctrinados siguieran a Manson directamente al abismo, cuando decidió que había llegado el momento de Helter Skelter. Así que en julio de 1968, después de subir y bajar por la costa de California, la familia Manson encontró un hogar semipermanente en Spawn Movie Ranch. Spawn Ranch fue un desastre. Rancho de caballos de 500 acres y antigua película del oeste ambientada en las colinas rocosas al noroeste de Los Ángeles, y su dueño George Spawn era un anciano ciego y permitió que Manson y su variopinto equipo se quedaran en la propiedad a cambio de trabajos extraños y favores sexuales, y esos favores vendrían de las chicas Manson. Y un hecho asqueroso, no tan divertido, es que la joven Lynette Squeaky D obtuvo su apodo por los sonidos chirriantes que hizo para entretener George Spawn. ¿Qué es tan asqueroso? Así que el escenario era rústico y alejado de la civilización, como le gustó a Manson. Porque aquí podría interpretar el papel de patriarca fronterizo, gobernando sobre su reino sin mucha interferencia en absoluto, y la vida diaria en Spawn Ranch aparentemente se parecía a una comuna hippie, y la familia falsificó comida de los contenedores de basura, o hizo carreras hacia la ciudad para recolectar productos desechados, y si alguna vez has visto Érase una vez en Hollywood, por Quentin Tarantino, muy buena película, te sugiero que vayas a verlo. Es un derivado de esto, pero realmente tiene ese sentimiento de culto. Me siento muy bien porque estaba muy incómodo viendo el La familia Manson opera en Spawn Ranch. Fue tan extraño, pero creo que lo entendió bien. Pero de todos modos sostendrían canciones de fogatas. Canta junto a con Manson. Rasgueando su guitarra y cantando son canciones folclóricas originales, mientras todos se unieron al coro. Todo bien, dejando caer ácido con frecuencia y simplemente practicando el amor libre, nacieron nuevos niños en la familia Manson, incluyendo al propio hijo de Manson con Mary Brunner, y se criaron en la comuna. Sin embargo, había un lado oscuro innegable en Spawn Ranch, y los miembros de la familia llevaban cuchillos e incluso pistolas, considerándose una tribu de autodefensa que se prepara para el fin de los tiempos. Y Manson y los hombres acaban de almacenar autos robados y los convirtió en buggies dune, solo listo para la guerra del desierto o escapar. Y la práctica de tiro se convirtió en una forma de recreación, y organizarían extraños ejercicios de estilo militar a capricho de Manson, y todo fue solo entrenamiento para lo que Manson advirtió que era inminente. Y esa fue la gran guerra raza de Helter Skelter. Spawn Ranch también se convirtió en el telón de fondo de los crímenes anteriores de la familia, porque en 1969 Manson se volvió cada vez más errático y paranoico. Tex había estado haciendo un pequeño tráfico de drogas y él estaba dando vueltas alrededor de círculos rocosos, y en julio de 1969 una transacción fallida de drogas entre Texas
y un comerciante llamado Bernard Lotzapapa Crow. Led Manson para disparar a Crow para proteger a Tex, y Manson creía que en realidad había matado a una pantera negra, solo aumentando su paranoia, que las panteras negras estaban ahora detrás de la familia. Pero Manson no sabía que Crow no era en realidad una pantera negra, y Crow sobrevivió al intento de su vida. Este incidente acaba de alimentar los delirios de guerra racial de Manson y agregó un sentido de urgencia a su línea de tiempo Helter Skelter. Y un conocido de la familia, un músico llamado Gary Hinman, fue brutalmente asesinado en su casa a finales de julio de 1969, después de que Manson envió a Bobby, Susan y Mary a molestarlo por una disputa, y Hinman supuestamente había recibido una herencia de alrededor de 20 leng, y Manson ordenó a su familia que fuera a buscarlo, y el propio Manson había cortado la cara de Hinman con una espada durante el incidente, y Bobby más tarde Hinman hasta la muerte, mientras el hombre aterrorizado rogaba por su vida. Y en la escena del crimen, uno de los miembros de la familia escribió "cerdito político" con la sangre de Hinman en la pared, y también dibujaron una pata de pantera intentando culpar a los militantes Panteras Negras, porque era uno de sus símbolos. Y para aquellos de ustedes que no saben, el partido Pantera Negra fue fundado en 1966 por Huey P. Newton y Bobby Seale en Oakland, California, y fue como respuesta a la brutalidad policial y los fracasos de las tácticas no violentas. Y el partido abogó por el nacionalismo negro, autodefensa armada e ideales socialistas, posicionándose como una fuerza revolucionaria dentro del movimiento Black Power. Así que después de que mataron a Hinman, regresarían al rancho Span. Y poco después de que Bobby realmente ser arrestado por el asesinato de Hinman el 6 de agosto de 1969, y Manson se puso furioso y desesperado. Así que este fue el punto de inflexión. Y le dijo a su familia que ahora podría necesitar escenificar asesinatos de imitadores para que pareciera que los verdaderos asesinos seguían en libertad, y así sacar a Bobby de la cárcel. Y este plan acaba de unirse con la profecía Helter Skelter de Manson, que había estado predicando, como sabemos, desde hace meses en este momento. Así que el perezoso se relajó. Los días de verano en Spawn Ranch estaban a punto de estallar en una tormenta de violencia, así que durante toda la formación de la familia, Manson nunca renunció a sus sueños de éxito musical. El tipo estaba decidido a ser los Beatles. Pero la transmisión tuvo importantes consecuencias. Ahora su conexión con la escena musical de Los Ángeles era débil pero tentadora. Y a través de Dennis Wilson y otros contactos, Manson se mezclaba ocasionalmente en los márgenes de la sociedad, con animadores y productores, y como se mencionó brevemente anteriormente, Wilson presentó a Manson a Terry Melcher, quien fue un productor influyente para actos como Los Pájaros. Pero a pesar de los indicios de interés, Melcher finalmente decidió no firmar con Manson ningún contrato discográfico. Y Manson estaría devastado por este rechazo y heriría profundamente el ego de ese hombrecito. Y empeorando las cosas en la mente de Manson, al menos, Melcher había estado alquilando una casa a 150 CL o Conduce en Benedict Canyon, que era una casa de lujo muy aislada. Pero a mediados de 1969 Melcher se había mudado y la casa fue alquilada a Roman Polanski y su esposa, Sharon Tate. Así que Manson era muy consciente de la casa y había estado allí antes, cuando era la residencia de Melcher, pero esta dirección pronto se convertiría en el lugar de una violencia indescriptible. Y fue una elección de ubicación
que no fue en absoluto una coincidencia, pero por supuesto, estaban los Beatles y Manson los vio como angelicales, presagio de la próxima guerra apocalíptica. Y él simplemente diseccionaba sus canciones en busca de mensajes secretos todo el tiempo. Ves que uno de ellos es Helter Skelter. Y este era el obvio, porque tomó el título por su profecía general. Y luego estaba Piggies, que hablaba de las caídas del establecimiento, inspirando a la familia a garabatear más tarde, muerte de cerdos con sangre en la pared. Y luego estaba Revolution 9, que Manson interpretó como una codificación para comenzar la guerra racial y referencia al capítulo 9 del libro de la Revelación y llamar a los negros a levantarse. Y luego estaba Blackbird, que pensó que también era un llamado a los negros a tomar el poder. Así que en esencia, Manson convirtió la producción de la industria musical en una banda sonora para su locura, y cuando su apuesta directa por el estrellato falló, redirigió sus energías para hacer realidad Helter Skelter. Y trágicamente funcionó. Manson lograría una oscura inmortalidad, pero a costa de vidas inocentes y su propia alma. Así que Helter Skelter, dos palabras aparentemente inofensivas que Charlie Manson, significado aterrador confusionado, se refiere a un tobogán en espiral en un patio de recreo o feria. Letras de Paul McCartney supuestamente lo usó como metáfora del ascenso y caída del Imperio Romano. Pero para Manson, Helter Skelter significaba algo completamente diferente. Era lo inminente. Guerra racial apocalíptica que él creía que destruiría la sociedad estadounidense. Manson afirmó que Helter Skelter era un mensaje sobre el caos y la revolución. Pero el propio Manson no surgió con este concepto en el vacío, porque los últimos años de la década de 1960 estuvieron marcados por disturbios civiles, incluyendo disturbios en ciudades y grupos militantes como los Panteras Negras, abogando por la autodefensa armada contra la injusticia racial. Los moldes de noticias sobre estos eventos se filtrarían en Spawn Ranch y Manson, un supremacista blanco de toda la vida de corazón, aprovechó las tensiones raciales de la época y los convirtió en una profecía grandiosa, y fue una fantasía ridícula de autoservicio, pero la familia lo aceptó. Y en última instancia, un conflicto completo entre blancos y negros estallaría, y este era el Helter Skelter. Y tan extraño como suena, esta fue la ideología que Manson inculcó a sus seguidores día tras día de 1968 a 1969. 9 con tanta frecuencia hablaba de Helter Skelter como una realidad venidera, que se convirtió en una especie de mantra de culto, y los miembros de la familia desplazarían las palabras Helter Skelter en las paredes de Spawn Ranch, porque fue su gran comisión, y fue el propósito violento el que justificó toda su existencia. Así que en la visión apocalíptica de Manson, la propia familia tenía un papel muy especial. No participarían activamente en la guerra racial al principio, más bien se esconderían en el paraíso subterráneo porque Manson les dijo a sus seguidores que en algún lugar del desierto, específicamente debajo del Valle de la Muerte de California, ¿conoces el lugar más caliente del mundo? Era una ciudad oculta como Atlantis. Y era un pozo sin fondo descrito en el libro de la Revelación, donde la familia podía esperar el próximo conflicto con seguridad. Guay. La familia realmente pasó tiempo buscando esta entrada al pozo en el Valle de la Muerte, guiado por las corazonadas de Manson de referencias bíblicas, con algunas referencias de los Beatles arrojadas allí también. Pero, por desgracia, nunca encontraron un lugar así. ¿Quién podría haberlo pensado? Pero eso no amortiguó su creencia. Y mientras escondía, Manson dijo:
la familia se multiplicaría y estar listo para emerger cuando Helter Skelter haya seguido su curso y una vez que el polvo se asentó en la parte superior, donde la mayoría de los blancos serían exterminados por los negros, los vencedores simplemente no podrían gobernar, ya que habían estado sujetos a control durante demasiado tiempo y no sabría cómo, así que la familia volvería a la superficie. Y en este punto Manson profetizó: los negros entregarían el poder a Charles Manson. Reconociéndolo como el gobernante legítimo del mundo, el tipo estaba loco, amigo. Así que en esencia, Helter Skelter fue solo una ruta complicada para que Manson se convirtiera rey del mundo. Y es importante enfatizar lo increíblemente grandioso y esta visión racialmente deformada fue porque combinaba la megalomanía personal de Manson, porque realmente se veía a sí mismo como destinado al Mesías, como la grandeza, con racismo severo, con la idea de que los negros podrían ganar esta guerra. Pero seguiría siendo inferior y necesitaría que él los gobernara, que está más allá de tantos niveles. Pero la familia aceptaría este evangelio, ya sea por creencia sincera o simplemente porque Manson no permitiría ningún desacuerdo. Así que al observador exterior, la doctrina Helter Skelter de Manson era pura locura, pero dentro del culto se mantuvo sinceramente la fe reforzada por lo que vieron en el mundo. Como a lo largo de 1968 y 1969, los eventos actuales parecen validar las predicciones de Manson, incluido el asesinato del Dr. Martin Luther King Jr. en abril de 1968, que había provocado muchos disturbios, y noticias de las Panteras Negras armándose en enfrentamientos eran muy comunes, y Manson solo señalaba estos titulares como señales de que Helter Skelter se estaba gestando, y deliberadamente emocionó los miedos de la familia al afirmar que los Panteras Negras estaban de camino al rancho Span para vengarse del hombre negro. Manson creyó que había matado, ¿cuál era Bernard Crowe?, para que la familia hiciera cosas como guardar el rancho de aparición por la noche, convencidos de que podrían ser atacados en cualquier momento dado. Y Manson también interpretó escenarios bíblicos para cimentar su estatus, y a veces hablaba como Jesús predicando amor y salvación, y otras veces despotricó como Satanás, prometiendo caos y exigiendo obediencia. Y él diría eso en él, opuesto a Cristo y el diablo eran un ser, y le dio un peso semi-espiritual a todos sus comandos. Porque si la familia temía lo que estaban a punto de hacer, Manson les aseguró que estaba predestinado, y en ocasiones citó las imágenes del libro de Revelaciones, diciendo que estaban viviendo al final de los tiempos, y adicionalmente, Manson se basó en un culto y creencias marginales para justificar la brutalidad. Luego, a mediados de 1969, la predicación de Manson había alcanzado un punto álgido, y el grupo estaba nervioso, creyendo que en cualquier momento estallaría la guerra racial, y si no comenzó por su cuenta, es posible que tengan que enseñar a los negros cómo hacerlo. Y este fue el último salto lógico, la idea de que la familia Manson podría encender Helter Skelter, ellos mismos cometiendo asesinatos, tan impactante que se culparía a los revolucionarios negros, acelerando así el caos. Es un horrible crimen racista por motivos raciales, y desafortunadamente para julio de 1969, todas las piezas estaban en su lugar para que Manson probara su teoría, y sus seguidores estaban dispuestos a matar a su orden. Así que el periodo previo a los asesinatos involucró ensayos deliberados y una selección de objetivos, todo bajo la dirección de Manson. Como mencioné, la familia es espeluznante.
Los ejercicios de rastreo eran esencialmente carreras de práctica para los allanamientos de morada. Pero estos extraños ejercicios nocturnos tenían un doble propósito, porque se unieron como grupo a través de crímenes secretos compartidos y los desensibilizó a violar la santidad de los hogares de extraños, así que para cuando Manson ordenó asesinatos reales, bailando el vals en casas ocupadas por la noche, ya se sentía extrañamente familiar para sus secuaces y el control de Manson sobre la familia era casi absoluto, así que este culto a uno para todos y todo para uno significaba que si Charlie decretaba que alguien debía morir por la causa, los miembros de la familia sintieron que era su deber hacerlo realidad, como agentes de Helter Skelter. Y los miembros de la familia estaban tan inmersos en las creencias de Manson, en este punto, que ni siquiera se preguntaron lo increíblemente loco que era el plan, porque en su visión del mundo alimentada con ácido, tenía sentido que masacrar a personas inocentes podría ser un acto revolucionario para salvar al mundo y cumplir la profecía, y de pronto, uno de los crímenes más infames del siglo XX ocurriría, un crimen que la familia creía. Serían los primeros disparos de Helter Skelter, pero que en realidad marcaría el comienzo de su propio, y tan tarde el 8 de agosto de 1969, Charles Manson reunió a un grupo de sus seguidores más confiables y los envió a una misión de muerte, y su destino era 1-0. Len Wu, 0C, Eli u conducir. Pero el propio Manson no fue. No. En cambio, ordenó a Tex Watson que citara entre comillas: destruye totalmente a todos en la casa lo más espantoso que puedas. Y se le uniría Susan Atkins, Patricia, y Linda y Manson instruirían a las mujeres a obedecer las órdenes de Texas, como si fueran suyos. Y poco después de la medianoche, en los primeros minutos del 9 de agosto, un vehículo conducido por Linda se acercó silenciosamente a la propiedad aislada, y los ocupantes no tenían conexión personal con estos intrusos, pero estaban a punto de convertirse en víctimas de una escena horrible, destinado a poner en marcha Helter Skelter. Y cuando llegaron a la puerta de 10050 Cielo Drive, Tex se subió a un poste telefónico y cortar la línea telefónica para evitar cualquier llamada de ayuda, para que aparcaran colina abajo y se colaran a pie. Y Tex llevaría un revólver calibre 22 y un cuchillo, y las mujeres trajeron cuchillos y un trozo de cuerda, y mientras atravesaban la propiedad oscura hacia la casa principal, los faros de repente los atravesaron, porque un coche venía por el camino de entrada de la casa, y este fue un giro inesperado, y sería Steven Parent, de 18 años, quien era en realidad un visitante que acababa de despedirse del cuidador de la finca en una casa de huéspedes, y Tex entraría inmediatamente en acción y saltar frente al auto de los padres con un arma desenfundada, y los padres les rogarían que no los lastimaran, pero Tex le disparó fríamente 4 veces en point blank y mataría al adolescente antes de que pudiera salir del auto, así que la primera víctima ahora había caído, y los de la casa principal permanecieron completamente inconscientes del horror que se acercaba a ellos. Entonces Tex ordenaría a Atkins y Patricia que empujaran el auto más arriba en el camino de entrada fuera de la vista. Mientras tanto, Linda fue asignada como vigía junto a la puerta. El siguiente Tex abriría la malla de una ventana y entraría en la casa. Luego deja que Atkins y Patricia entren por la puerta principal, y dentro de la casa habría 5 personas desprevenidas. La primera sería Sharon Tate, y ella sería una actriz de Hollywood de 26 años que también estaba embarazada de 8 meses y medio
Y luego estaba Jay Sebring, una celebridad peluquera de 35 años y amiga de Sharon Tate. Y luego estaba Abigail Folger, una heredera del café de 25 años. Y luego estaba Wojciech Frigowski, que era un hombre de 32 años y también era novio de Folger. Y afuera en la casa de huéspedes estaba el conserje William Garretson, a quien el padre del adolescente acababa de visitar, y el marido de Roman Polanski, Tate, estaba en Europa filmando una película. Así que esa noche los amigos habían pasado una noche informal en la casa, y cuando pasó la medianoche, algunos estaban empezando a quedarse dormidos. Pero los asesinos atacaron rápidamente. Tex se encontró con Frigowski, durmiendo en el sofá de la sala de estar, y le dio una patada en la cabeza, y esto asustaría a Frigowski, preguntando quién era y qué estaba haciendo en la casa. Y en palabras que podrían haber sido escritas de una película de terror, Tex respondió entre comillas: «Soy el diablo y estoy aquí para hacer los negocios del diablo». Negocio. ¿Qué? ¡Oh Dios! Es tan jodidamente desconcertante, y en un instante, cualquier ilusión de que se trataba de un simple robo o broma se evaporó, porque estos intrusos estamos aquí para matar. Así que bajo la dirección de Tex, Susan Atkins encontró a los otros ocupantes y los reuní en la sala de estar, y ahí es cuando Tex sacaba una cuerda que había traído y enróllalo alrededor del cuello de Tate y Sebring, y lo colgué sobre la viga del techo, atando efectivamente a los dos por la garganta. Y Sebring, viendo el duro tratamiento de la embarazada Tate, comenzó a protestar rogándoles que se relajaran con ella. Pero sin dudarlo, Tex disparó a Jay Sebring en el pecho, silenciándolo por completo, y también lo apuñaló 7 veces. Como si no hubiera hecho ya lo suficiente, y el caos estalló cuando los intrusos comenzaron a tomar el control de la casa, Susan Atkins acompañó brevemente a Abigail Folger a su habitación para recuperar su bolso del que las carpetas le darían 70, y esto fue un intento de apaciguar a los invasores. En las manos de Frykowski estaban atadas con una toalla, pero en la confusión logró hacerlos trabajar gratis, y ahí es cuando se abalanzaba sobre Susan Atkins, agarrando su cuello y recibiendo varias heridas de arma blanca en las piernas, mientras Atkins intentaba defenderse de él. Ahora herido y sangrando, salió tropezando por la puerta principal gritando desesperadamente que alguien ayudara, pero Tex perseguiría. Él en el porche delantero, y la pistola lo azotó con un revólver, rompiendo el cráneo de Frykowski tan violentamente que la empuñadura del arma se rompió. Tex dispararía a Frykowski 2 veces y seguir apuñalándolo repetidamente, y solo terminó cuando Frykowski finalmente cayó muerto en el césped, con 51 puñaladas y heridas por objeto contundente. Y durante este caos linda, haciendo guardia junto a los coches, escuché los horribles sonidos de gritos que venían de la casa, y aterrorizado y arrepentido, ella realmente corrió hacia la casa y le mintió a Susan Atkins que alguien venía con la esperanza de detener los asesinatos. Pero en este punto ya era demasiado tarde, y la violencia tuvo su propio impulso. Ahora de vuelta en la casa, Abigail Folger en realidad se dejó momentáneamente desatendido después de buscar el bolso, porque vio su oportunidad y salió corriendo por la puerta del dormitorio al área de la piscina. Pero ahí es cuando Patricia la perseguía por el césped, y Folger, vestido con un camisón blanco y ahora salpicado con sangre, corrió, pero Patricia la alcanzaría y la abordaría. Ella ferozmente, y Tex pronto se unirían, y juntos apuñalarían a Abigail 28 veces, dejándola sin vida en la hierba. Y de vuelta dentro de Sharon Tate,
Ahora la única superviviente rogaba por su vida y la de su bebé por nacer, y ella suplicó con Susan Atkins y Tex Watson que la perdonaran, sollozando porque quería vivir lo suficiente para tener a su hijo, e incluso ofreciéndose como rehén. Pero no habría piedad, y Tex y Atkins apuñalaron a Sharon Tate 16 veces, matándola a ella y a su bebé por nacer. La brutalidad fue indescriptible. Incluso el forense notó más tarde que Tate pudo haber muerto después de ser colgado de la cuerda. Tex había empatado, aunque la causa fue una hemorragia masiva por los apuñalamientos, así que en el lapso de aproximadamente media hora, los asesinos de la familia Manson habían exterminado a 5 seres humanos inocentes, pero su oscuro trabajo ni siquiera estaba terminado. Y Susan Atkins, recordando las instrucciones de Manson de dejar una señal, específicamente algo brujo, sumergió una toalla en la sangre de Sharon Tate y lo usé para desplazar una sola palabra en la puerta principal de la casa, que era cerdo, y Atkins admitiría más tarde que escribieron cerdo para que parezca el asesinato de Hinman y sacar a Bobby de la cárcel, cambiando la culpa. Y mientras se difunde la noticia del asesinato de Tate, Los Ángeles se sumió en el pánico, porque 5 personas fueron masacradas en un barrio de lujo sin motivo claro, ni sospechosos. Pero nadie sospechaba que la pesadilla no había terminado, y la familia Manson acababa de empezar. Así que después del salvajismo de los asesinatos de Tate, uno podría pensar que los asesinos ahora pasarían desapercibidos. Sorprendentemente, la noche siguiente, 9 de agosto, en las primeras horas del 10 de agosto de 1969, golpearon de nuevo porque Manson, supuestamente infelices con los asesinatos de Tate, decidió supervisar personalmente la segunda misión. Así que en la noche del 9 de agosto, se metió en un coche con Tex Watson y Patricia y Leslie Linda, Susan y Steve Clem. Grogan y Manson le dijeron a Linda que condujera a 3 San Len, 1 Waverly Drive en el distrito de Los Feliz. Esta era la casa de Leno y Rosemary LaBianca, una pareja de 40 años, y la elección fue semi-aleatoria. La casa de LaBianca estaba al lado de una casa ¿Dónde está Manson? Y algunos miembros de la familia habían asistido una vez a una fiesta el año anterior, y Manson recordó la calle y decidió que serviría para que Manson y Tex se acercaran silenciosamente a la casa, mientras los demás esperaban en el coche, y Manson entraría en la casa primero, despertando a Leno, quien estaba durmiendo en el sofá, y ahí es cuando Tex se ataba las manos. Y Manson lo sostenía a punta de pistola, y Manson acompañaría a Rosemary desde el dormitorio en la sala de estar también a punta de pistola, y ahí es cuando Tex usaría una funda de almohada y cables de lámpara para cubrir y atar las cabezas de la víctima, y una vez que los LaBianca fueron efectivamente vendados y restringidos, Manson salió de la casa, y Van Houten y Krenwinkel entrarían porque Manson nunca se ensució las manos. Nunca tuvo sangre en sus manos, y Manson se llevaría a Susan, Linda y Clem para encontrar otro objetivo la misma noche, que fue un actor libanés llamado Saladin Nader. Y Manson los dejaba allí en el complejo de apartamentos Y regresó al rancho. Y esto significaba que dejó a sus seguidores a las 2 lugares para cometer asesinatos, y luego los dejó hacer autostop a casa por su cuenta. Supuestamente Linda llamó a la puerta equivocada del apartamento, despertar a un vecino y evitar que ocurra el asesinato, y de vuelta en Waverly Drive, Tex estaba de nuevo a cargo dentro de la casa, con Krenwinkel y Van Houten como sus cómplices, y Tex enviaría a las mujeres de vuelta al dormitorio, y sin mucho diálogo,
Tex comenzó a Leno la bayoneta que le metió en la garganta y el cuerpo repetidamente, y en el dormitorio Rosemary saltó de la cama y comencé a balancear salvajemente la lámpara que todavía estaba unido al cordón alrededor de su cuello en los intrusos, y comenzó una lucha caótica en el dormitorio. Y Van Houten y Krenwinkel intentaron someter a Rosemary, mientras esta mujer aterrorizada luchaba como un animal por su vida. Y escuchando la conmoción, Tex ahora hecho con Leno. Y Leno en este momento todavía estaba vivo pero gravemente herido, corrió hacia el dormitorio. Y Tex vería que Rosemary había logrado mantener a raya a la mujer, por un momento agitando la lámpara como arma, pero Tex se lanzaría a Rosemary, ella varias veces con la misma bayoneta que usó para matar a su esposo, y ahí es cuando Rosemary colapsaría, y Tex luego regresaría con Leno y reanudaría su asalto, viendo que aún no estaba muerto, y al final apuñaló a Leno 12 veces con una bayoneta, y tallaría la palabra guerra en el abdomen de Leno. Y Patricia agarraría un cuchillo de cocina y comenzaría a apuñalar a Rosemary. Mientras yacía en el suelo y entre Krenwinkel y Van Houten, Rosemary la Bianca fue apuñalada aproximadamente 41 veces, así que con ambos libaneses muertos, los asesinos ahora tomó tiempo para realizar el ritual de brujería que Manson tanto deseaba, usando la sangre de Lennon. Patricia sumergió un viejo tenedor para trinchar y trabajé un mensaje en las paredes de la sala de estar diciendo: levantamiento y muerte a los cerdos y en el refrigerador. Ella garabateó las palabras mal escritas, helter skelter en sangre, y no contento con escribiendo solo, Krenwinkel mutiló físicamente el cuerpo de Leno para llevar el punto a casa, y ella tomaría un tenedor de trinchar de 2 puntas y apuñalarlo en el estómago de Leno, dejándolo saltando del cadáver, y también le puso un cuchillo de carne en la garganta. Oh Dios mío, simplemente jodidamente horrible. Y después de limpiar un poco, Tex incluso se duchó en el baño de Lubyanka para enjuagar la sangre. Krenwinkel, Van Houten y Watson salieron entonces y se reunirían como los demás según lo planeado, haciendo autostop y conduciendo de regreso a Spawn Ranch, bajo el manto de la oscuridad, y los cuerpos de los LaBianca serían descubiertos más tarde, en la noche del día 10, por sus hijos. Así que inmediatamente después de estos asesinatos horriblemente brutales, la aplicación de la ley estaba luchando porque los asesinatos de Tate eran noticias nacionales, e inicialmente los casos de Tate y LaBianca fueron investigados por separado por Departamento de Policía de Los Ángeles, o la Policía de Los Ángeles, y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, respectivamente. Hubo confusión, pistas falsas y un creciente clamor público por respuestas. Y por un tiempo, las palabras cerdo y helter skelter en las paredes no significaban nada para la policía, más allá del graffiti extraño. Y la familia Manson al principio ni siquiera estaba en el radar, porque en esas primeras semanas los asesinos volvieron a la vida semi-normal en Spano Ranch, pero un gran avance vendría en un arresto completamente sin relación, porque el 16 de agosto de 1969, solo una semana después de los asesinatos, la policía allanó el rancho Span y arrestó a Charles Manson y alrededor de 2 docenas de miembros de la familia bajo sospecha de robo de automóviles, porque el grupo había estado almacenando Volkswagen Beetles robados, convertidos en buggies Dune, en su preparación para una escapada al desierto, que atrajo la atención de las fuerzas del orden. Sin embargo, estos cargos se manejaron mal, ya que una orden judicial estaba desactualizada
y en pocos días todo el grupo fue liberado sin que nadie los relacione con los asesinatos de alto perfil en Los Ángeles, para que la familia se reagrupara rápidamente y en realidad mudarse a esa zona del Valle de la Muerte, en Barker Ranch, pensando que el calor estaba completamente apagado ahora. Pero desafortunadamente para Manson, se llevó a cabo otra incursión con respecto a los vehículos sospechosos de robo y lo encontrarían escondido debajo de un fregadero y lo arrestarían como el maldito pequeño diminuto, miserable pedazo de mierda que es, y esta vez, afortunadamente, el arresto se mantendría y sería encarcelado, y por un tiempo parecía el tate. Y los asesinatos de la Bianca podrían convertirse en el gran misterio sin resolver de California, pero luego la presa se rompió desde adentro. Así que en octubre de 1969 un miembro de la familia capturado comenzó a hablar. Susan Atkins, que había sido implicada por Bobby y arrestada a principios de octubre por su papel en el asesinato de Gary Hinman, terminé en la cárcel compartiendo celda con otras 2 mujeres. Y sentirse jactancioso o tal vez agobiado, Atkins confesó en detalle gráfico a sus compañeros de celda sobre matar gente por Charlie, y ella les contó sobre apuñalar a Sharon Tate, probando su sangre y escribiendo esas palabras en las paredes como un maldito idiota. Pero me alegro de que lo haya hecho. Y los compañeros de celda informaron de la historia de Akin a las autoridades en noviembre de 1969 y casi al mismo tiempo, una investigación de la policía de Los Ángeles finalmente armó una de las piezas del rompecabezas y esa era una pandilla de ciclistas locales. Le dijo a los detectives que Manson había estado hablando de asesinatos locos y panteras negras en la época de los asesinatos, y a principios de diciembre de 1969 el caso se abrió de par en par, porque el 1 de diciembre la policía de Los Ángeles anunció órdenes de arresto contra Tex Watson, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian en el caso Tate, y Charles Manson y Susan Atkins ya estaban bajo custodia, recogido de las incursiones anteriores, y por lo tanto no se nombra en el comunicado de prensa de la orden inicial, y la participación de Leslie Van Houten en el La Bianca no se sabía de inmediato en este momento, pero ella también había sido arrestado en la incursión de Barker Ranch en octubre por los cargos de robo, and soon enough, detectives connected Van Houten to the La Bianca murders via evidence. And she was also charged, and Tex Watson had fled back to his home state of Texas. Yes, Texas. From Texas, not very original. But he would be arrested on the 30th of November of 1969. After his fingerprints was matched to one found in the Tate house, and Krenwinkel had run off to Alabama where she was likewise arrested. And Linda, who had left the family and had gone to New Hampshire, learned of one of the warrants and voluntarily surrendered herself, eager to tell her side of the story. So with the key players in custody by early 1970, the full story of the family Manson's crime spree began to emerge. Susan Atkins initially cooperated and gave a statement to a grand jury, recounting the details of the Tate murders, but she later recanted and refused to testify at trial. Fortunately for the prosecution, Linda stepped up as a star witness. Linda, who had not killed anyone technically, was deeply remorseful and was offered immunity in exchange for testimony, and she provided a distressing, first-hand narrative of both nights' murders, corroborating physical evidence and confirming Manson's role as the mastermind, and thus, within a few months of the crimes, police and prosecutors had pieced together what had happened exactly, and the links between Manson and the victims, the helter-skelter motive as told by Atkins and Linda, and the identity of all participants. But the challenge ahead would be proving Charles Manson's guilt
since he had not personally stabbed or shot anyone. Nonetheless, the stage was set for what many called the trial of the century, a spectacle that would play out in Los Angeles courtroom over many months. During 1970 to 1971, the trial of Charles Manson and the co-defendants began on June 1970 and quickly became a media circus of unprecedented scale, and the proceedings were held in the Hall of Justice in downtown LA. And from day one, it was clear this was no ordinary trial. So on the prosecution side, it was Vincent Bugliosi, a sharp, unflappable deputy district attorney, determined to hold Manson accountable not only for murder, but for commanding others to murder via an elaborate conspiracy. And the defendants Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel and Leslie Van Houten presented a unified front, and Tex Watson's trial was separated as he delayed extradition from Texas, and Manson, ever theatrical, initially insisted on acting as his own attorney, Ted Bundy style, although this was before Ted Bundy, and the judge William Keane allowed this briefly, but Manson's antics, such as submitting nonsensical motions and attempting to make bizarre opening statements, led to that privilege being revoked. And Keane was replaced by Judge Charles Older, after Manson filed an affidavit of prejudice against him. And security at these trials was extremely tight, and the family members who were not on trial, such as Squeaky Sandy and others, gathered daily outside the courthouse, and they would just support from the sidewalk, and they would have their heads shaved and X's carved into their foreheads to match the mark Manson had made on himself, and often chanted and sang in the street. You know, like a cult, and prosecution. Worried that these devoted family members might try to influence or harm witnesses, took an unusual step, and they subpoenaed many of them as prospective witnesses, just so they could be legally barred from the courtroom, as witnesses are excluded until testimony. But despite these efforts, the family found ways to make their presence felt, and at one point family members attempted to intimidate a key witness, Paul Watkins, a former member who had defected, and another Wang Flynn, by threatening them, and Watkins even suffered a suspicious fire in a van that burned him, which he believed was a relation to the family. And another member, Barbara Hoyt, who knew incriminating details, was lured to Hawaii by family member Ruth Ann Morehouse, and she was nearly killed when Morehouse slipped her an LSD-laced hamburger. But Hoyt survived, and the attempt only made her determined to testify even more. And inside the courtroom, the defendants engaged in continuous disruptions. One bizarre episode occurred when Manson dramatically held up a Los Angeles Times front page with the headline "Manson Guilty. Nixon declares in front of the jury." And Judge Older had to individually ask jurors if they could be impartial. And they all said yes, averting as a mistrial. And the female defendants tried to exploit Nixon's comments by standing on saying essentially, "See, the president says we're guilty, so why go on?" But the stunt also failed. Yet, one of the most dramatic moments came on the 5th of October. Ichen Chu Bai Chis, frustrated that he couldn't directly cross-examine a witness, Manson suddenly leaped over the defense table and lunged at Judge Older, and chaos ensued as bailiffs tackled Manson to the ground, which didn't take much cause he's really, and the female defendant stood up and began chanting some kind of gibberish, which was possibly Latin, further freaking out the courtroom. And after this incident, Judge Older started carrying a .38 revolver under his robes for protection, which rightfully so it was that kind of trial. A fucking chaotic shit show of a trial, and the defense attorneys for their part were in a bind, cause each woman had her own lawyer, and Manson had one after his self-representation ended. But the defendants often seemed to be sabotaging their own case on Manson's behest, so the defense team was just like,
I can't fucking wrangle these fucking psychos. So, the women's lawyers revealed to the judge in a private conference that their clients wanted to testify that Manson had nothing to do with the murders, y que lo hicieron todo por su cuenta, lavado de cerebro, esencialmente asesinándose a sí mismos para salvar a Manson. Y un abogado, Ronald Hughes, quien era el abogado de Leslie, se negó a seguir con el plan de perjurio, diciendo que no empujaría a un cliente por la ventana al permitirle asumir la culpa. Y esto solo crearía un conflicto entre Manson y los abogados, y el 16 de noviembre de 1970, la acusación descansó después de presentar meses de pruebas, y sorprendentemente el 19 de noviembre, la defensa descansó sin llamar a un solo testigo. Los acusados gritaron en protesta a sus propios abogados, exigiendo el derecho a declarar, y las tensiones simplemente se elevarían a medida que el juicio se acercaba a su conclusión, pero el ambiente de la sala de audiencias era tan volátil que uno de los abogados defensores, Ronald Hughes, desapareció hacia el final del juicio, y en realidad desaparecería durante un breve receso, y más tarde fue encontrado muerto a principios de 1971 en circunstancias sospechosas, posiblemente una víctima de represalias por parte de los miembros restantes de la familia, porque desafió los deseos de Manson. Pero, sin embargo, el juicio pasó a la fase de veredicto, y el 25 de enero de 1971, después de un juicio que duró unos 9 meses, el jurado emitió su veredicto: culpable de todos los cargos por Charles Manson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten. Específicamente, Manson fue condenado por asesinato en primer grado y conspiración de los asesinatos de 7 personas. Las víctimas de Tate y los LaBianca y las 3 mujeres también fueron condenadas por asesinato en esos casos. Y fue una de las condenas que más titulares acaparó en la historia de EE. Sin embargo, quedaba una fase de penalización para determinar sus sentencias, y aquí se desarrolló más drama. Durante la fase penal, la defensa en realidad desató una historia de motivo de imitación en un último esfuerzo para salvar a Manson de la pena de muerte. Atkins, Krenwinkel y Van Houten subió al estrado en contra del consejo de su abogado y testificó que los asesinatos fueron únicamente una idea para copiar el asesinato de Hinman y Bobby Libre, y el plan fue supuestamente hecho por el amor golpeado por Linda, el que finalmente se presentó, y afirmaron que Manson no tenía nada que hacer con ordenándolo, pero nadie realmente creyó esto afortunadamente, y el fiscal resaltó fácilmente las oscuridades. Por ejemplo, Susan Atkins no podía explicar por qué había escrito "cerdito político con sangre en la casa Hinman", para empezar, con si todas estas fueran acciones de imitación separadas, y la mujer efectivamente cayó sobre las espadas por Manson, pero era demasiado tarde y no era creíble en absoluto. Y el jurado lo vio como lo que era, que fue un último esfuerzo de 3 de sus seguidores con el cerebro lavado, y luego el acto final de teatro. Charles Manson alteró dramáticamente su apariencia a mitad del juicio y se afeitó la cabeza por completo y se recortó la barba bifurcada, estilo diabólico, diciendo a los reporteros: "Soy el diablo y el diablo siempre tiene la cabeza calva. De acuerdo, amigo. Ciérralo". Pero fue una de las muchas imágenes surrealistas del juicio, así que Manson, brillando con un cráneo afeitado y una frente tallada, mirando a un jurado como si los desafiara a condenarlo, y el 29 de marzo de 1970, ese jurado hizo solo eso, y devolvieron con un veredicto de muerte para los 4 acusados, y el juez Holder sentenció formalmente a Charles Manson
Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Leslie Van Houten, hasta la muerte el 19 de abril de 1971. Sin embargo, ninguno de ellos, como resulta que sería ejecutado porque en 1972, la Corte Suprema de California abolió temporalmente la pena de muerte, conmutando todas las sentencias de muerte existentes por cadenas perpetuas. Así Manson y las 3 mujeres escaparon de la ejecución y en su lugar se enfrentó a la perspectiva de décadas tras las rejas. Y Tex Watson, que fue juzgado por separado en 1970 y uno tras ser extraditado, también fue declarado culpable y condenado a muerte, pero su sentencia también se convirtió en cadena perpetua después de 1972. Pero el legado del juicio fue enorme. Fue uno de los más largos y los ensayos más caros de la historia de Estados Unidos en ese momento, y cambió radicalmente la forma en que el público veía a finales de los 60. Ya no era una edad de inocencia, pero uno que crió monstruos y también sentó precedentes legales, afirmando que una persona podría ser declarada culpable de asesinato por dirigir a otros a matar, incluso si no hubieran empuñado personalmente el cuchillo, y la condena por conspiración de Manson fue clave en ese sentido, y Vincent Bugliosi surgió como un fiscal famoso, más tarde escribiendo un libro superventas, Helter Skelter, que cimentó aún más el motivo Helter Skelter en la tradición popular. Y mientras los condenados eran enviados a prisión, uno podría pensar que ese fue el final de la saga de la familia Manson. No, porque en muchos sentidos fue solo el comienzo de la extraña vida después de la muerte de esta familia en prisión. Células y antecedentes penales. Así que a raíz de las condenas, el reinado de terror de la familia Manson terminó oficialmente, pero el destino de sus miembros continuaría desarrollándose durante décadas, a menudo haciendo titulares, y Charles Manson una vez más se convirtió en un preso, inicialmente enviado al corredor de la muerte de San Quintín. Fue trasladado a Gen Pop, que es la población carcelaria general, después de que una sentencia fuera conmutada por cadena perpetua, y pasaría los próximos 46 años tras las rejas, rebotando entre instalaciones y apareciendo periódicamente a la vista del público, a través de entrevistas o audiencias de libertad condicional, y Manson resultó ser un prisionero problemático a veces. En 1984 un compañero de prisión prendió fuego a Manson por supuestamente hacer comentarios racistas, causando quemaduras en una parte importante de su cuerpo, pero aún así, Manson sobrevivió y continuó difundiendo sus ideas salvajes desde la cárcel, y se le negaría la libertad condicional en cada audiencia, un total de 12 veces, y famosamente en el 2000 tenía una esvástica tatuada en la frente. ¡Qué encantador! Pero Charles Manson afortunadamente moriría el 19 de noviembre, 17, a la edad de 83 años, y sería por causas naturales en un hospital de California, y todavía era un recluso y extremadamente notorio, y con él pasó una de las figuras más infames del siglo XX. Un criminal que, cita entre comillas, ocupó una posición única en la imaginación cultural estadounidense. Como NPR observó, y en los primeros años de encarcelamiento, Atkins se mantuvo devotamente leal a Manson, incluso tallando una X en su frente en prisión para que coincida con él, pero a finales de la década de 1970 tuvo un aparente cambio de opinión. Qué maravilloso convertirse en un cristiano nacido de nuevo y renunciar a Manson, ¿cuál Chávez? Eso es bueno al menos, y en realidad se casaría 2 veces en prisión. Una vez a un ministro autoproclamado y más tarde a un abogado,
James Whitehouse, y Atkins se convirtió en la reclusa más longeva de California y se le negaría repetidamente la libertad condicional y ella sería rechazada más de una docena de veces y en 2009 enfermo terminal con cáncer cerebral y parcialmente paralizado, Atkins hizo una súplica de liberación compasiva. Pero sería negado. Eso es karma. Y luego moriría en prisión en septiembre de 2009 a la edad de 61 años. Y Kranwinkle también finalmente se distanció de Manson y había sido descrito como un prisionero modelo y obtuvo un título tras las rejas y expresó remordimiento diciendo en una audiencia de libertad condicional, entre comillas, me despierto todos los días sabiendo que soy un destructor de lo más preciado, vida, pero aún así. El atroz de sus crímenes había hecho que la Junta de Libertad Condicional no estuviera dispuesta a liberarla. Y durante décadas, cualquier mención de libertad condicional para Krenwinkel fue recibida con indignación pública y cabildeo de las familias de las víctimas, especialmente por la familia de Sharon Tate. Y Patricia Krenwinkel sigue encarcelada en California, también es la prisionera que más tiempo lleva en el estado después de la muerte de Atkins, pero la historia de Van Houten es algo diferente, porque muchos la ven como la más redimible del trío. Porque ella era la más joven, 19 en el momento de los crímenes, y ella no participó en los asesinatos de Tate. Why? Según todos los informes, se reformó en prisión. Leslie se convirtió en una reclusa modelo y obtuvo una licenciatura y una maestría y trabajó en programas de rehabilitación y a partir de la década de 1990, algunas juntas de libertad condicional realmente la recomendaron para su liberación, citando su comportamiento ejemplar y aparente remordimiento genuino. Sin embargo, los gobernadores de California vetaron repetidamente esas recomendaciones, en parte debido a la gravedad de sus crímenes y al sentimiento público, pero finalmente después de más de 20 negaciones, en julio de 2023, Leslie Van Houten fue liberado en libertad condicional a la edad de 73 años después de haber cumplido 53 años de prisión. Y su liberación despertó cierta controversia, por decirlo menos. Algunos sintieron que era justicia esperada desde hace mucho tiempo por una mujer reformada y otros estaban consternados de que un seguidor de Manson caminara libre, pero Van Houten ha estado viviendo desde entonces bajo supervisión de libertad condicional y ella es solo una frágil anciana cuya juventud pasó bajo la oscura sombra de Manson, y luego está Tex. Y después de ser extraditado y condenado por separado, Tex se enfrentó inicialmente a una sentencia de muerte como los demás, como sabemos, pero cuando eso se convirtió en cadena perpetua, se sometió a una conversión en la cárcel al cristianismo nacido de nuevo, e incluso se convirtió en un ministro ordenado tras las rejas, y Watson en realidad tuvo 4 hijos. A través de visita conyugal en la década de 1980, ¿cómo se le permite a este tipo procrear? ¿Qué carajo? Y este tipo de visitas fueron prohibidas más tarde para los de por vida, pero a pesar de los comportamientos religiosos, a Tex nunca se le ha concedido la libertad condicional y le han negado aproximadamente 18 veces. Y permanece en la prisión de California ahora en sus 70 años, y como se mencionó anteriormente en 1975, Squeaky D. Atkaby, O.J., intentó asesinar al presidente Gerald Ford en Sacramento, apuntándole un Colt 45 a corta distancia, pero el arma no disparó, pero tenía un cargador cargado. Simplemente no tenía una ronda en la cámara. Afortunadamente, fue abordada y arrestada, y sonrió bajo custodia
y sería condenado por intento de asesinato y condenado a cadena perpetua en una prisión federal, y cumpliría 34 años antes de salir en libertad condicional en 2009, y ahora en sus 70 años se mudó al norte del estado de Nueva York y vive tranquilamente. Pero ella nunca renunció a Manson. Ella dijo repetidamente después de su muerte en 2017 que todavía lo amaba, y tal vez el miembro soltero de la familia que logró una misericordia inesperada fue Clem, porque Clem fue condenado junto a Manson por el asesinato del especialista de Spahn Ranch, Donald Shorty Shea. Fue asesinado a finales de agosto de 1969, pero a Clem se le describía a menudo como lento, ingenioso y completamente bajo el dominio de Manson, y sorprendentemente en prisión cooperó y reveló a las autoridades la ubicación del cuerpo enterrado de Shea en 1977, y en parte debido a esa cooperación y supuestamente mostrando un remordimiento genuino, Clem se convirtió en el único prisionero condenado por los asesinatos de la era Manson para ser puesto en libertad condicional, y en realidad sería liberado en 1985. Y ha mantenido un perfil bajo desde entonces, y se cree que actualmente trabaja como músico. Y luego está Bobby, condenado por el asesinato de Hinman. Bobby ha pasado más de 50 años en prisión. Es un músico y artista talentoso, y ha compuesto música y creado arte visual entre rejas, y se le ha negado la libertad condicional en múltiples ocasiones, aunque en los últimos años algunas juntas de libertad condicional lo recomendaron solo para ser expulsado por los gobernadores, y a partir de 2025, Bobby sigue encarcelado en California y ahora tiene unos 70 años. Y luego está la primera seguidora de Mary Manson y madre de su hijo. Berner estuvo involucrado en el robo de Hinman, sosteniéndolo en un momento dado, pero hizo un trato por la inmunidad para declarar en los primeros procedimientos de Hinman. Sin embargo, más tarde participó en el complot de 1971 para secuestrar un avión para exigir la liberación de Manson, pero el plan fue frustrado. Y también de un robo a mano armada en una tienda de excedentes, por lo que cumpliría varios años de prisión por esos, pero se lanzará a finales de la década de 1970, y desde entonces Mary Bronner se ha retirado por completo de la vida pública y supuestamente vive con un nuevo nombre en el Medio Oeste. Y luego está Diane Lake. Ella era el miembro más joven de la familia a los 14 años cuando se unió. Lake no estuvo involucrado en los asesinatos y finalmente testificó en la acusación como testigo, y ella simplemente pasó a llevar una vida normal, casarse y criar a sus hijos, y más tarde escribió un libro de memorias en 2017 llamado Miembro de la Familia, y el lago acaba de convertirse en un símbolo de cómo alguien podría recuperarse del culto, adoctrinamiento, y finalmente se convirtió en maestra de escuela y denunció abiertamente las manipulaciones de Manson, que es jodidamente metal. Así que, la familia de Charles Manson efectivamente murió como grupo cuando fue arrestado, pero sus miembros individuales llevaban piezas de ese oscuro legado A través de las décadas, los asesinatos de Manson no entraron silenciosamente en las entrañas del verdadero crimen. Explotaron en la conciencia pública y se quedaron, y la cobertura mediática fue inmediata y abrumadora, y Manson se convirtió en un símbolo cultural al que se hace referencia en los titulares especiales de televisión y documentales durante décadas, y el Helter Skelter de Vincent Bulleo sigue siendo uno de los libros de crímenes reales más vendidos, todavía con adaptaciones e interés renovado, servicio durante aniversarios e hitos culturales, como Érase una vez en Hollywood de Tarantino,
Pero el caso realmente marcó un final simbólico del idealismo de la década de 1960. Un culto asesino surgido del movimiento hippie provocó miedo público, y Manson, apodado el hombre más peligroso del mundo, se convirtió en un hombre del saco de paz y amor. Generación y cultura pop simplemente se apoyaron en ella con canciones y programas. E incluso el nombre artístico de Marilyn Manson se hizo eco de esto, y los Beatles se distanciaron de Helter Skelter. Por decirlo menos, mientras Bono declaró famosamente, "Lo estamos robando de vuelta". Pero esta atención acaba de provocar preocupaciones éticas porque las familias de las víctimas, especialmente Doris y Debra Tate, se opusieron a la infamia de Manson, abogando por los derechos de las víctimas y la reforma de la libertad condicional. Y Manson también provocaron debates sobre el lavado de cerebro y la influencia del culto, y en los años 70 miedos al control mental y gurús peligrosos, estimuló el surgimiento de los desprogramadores y cambió la forma en que se veían los cultos legal y psicológicamente. Y las entrevistas de Manson, la retórica extraña y el personaje de ojos salvajes fascinaron al público y algunas subculturas lo mitificaron. Las audiencias de libertad condicional se convirtieron en eventos mediáticos. Con la sociedad a menudo ve cualquier lanzamiento potencial como inaceptable, pero la cultura pop en sí misma en ese momento se volvió más oscura. La música, las películas y las actitudes del público reflejaron solo una pérdida de confianza. Y como dijo un escritor, fue el hombre que mató a los años 60. Los asesinatos de Manson no fueron solo un crimen, fueron una ruptura. El poder de Manson no vino del dominio físico, obviamente porque era jodidamente pequeño, débil y estúpido. Pero creo que sus seguidores no eran monstruos, fueron transformados por la manipulación, y el caso todavía resuena porque sus lecciones siguen siendo urgentes. El mal puede ser seductor y las utopías pueden... El control de masas y la ideología pueden armarse, pero también la memoria y la familia de Sharon Tate pueden convertir el dolor en defensa. Y algunos miembros de la familia encontraron remordimiento y Manson trató de destrozar a la sociedad, pero al estudiarlo, lo fortalecemos. El peligro no se ha ido, solo ha evolucionado. Pero también lo es nuestro entendimiento, y en recordar a las víctimas, rechazamos el mito en favor de la verdad, y la historia de Manson solo nos advierte que la creencia sin duda es peligroso, y que la línea entre la paz y el caos es mucho más delgada de lo que parece. Y con ese es el final del video. Este fue uno grande. Mucha gente lo pidió. Espero que esto haya sido... No quiero decir nada bueno, pero espero que haya sacado algo de eso. Si tienes otros casos en los que quieras que me sumerja profundamente, por favor avísame abajo. Siempre leo los comentarios y hasta que te vuelvo a ver, por favor mantente a salvo y veré tu hermoso rostro en el siguiente video. ¿De acuerdo? Adiós.